El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular y Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso. Con ellos vamos a conversar obviamente de lo que viene el día martes. Qué frasecita, la verdad. Señores, congresistas. Buenas noches. Gracias. Hola, congresista, ¿cómo estás? A ver, lo primero, congresista Salguana, empezamos con usted. Es un poquito, ¿no?, respecto de los niños, ¿no? Esto que se ha dicho. Digamos, ¿siente que hay elementos para creer que hay algunos congresistas en algunas bancadas? Ahorita vamos a hablar de un caso también de APP que ha sido denunciado el día de hoy, que tienen un vínculo con el gobierno, digamos, no orgánico, no político, sino en base finalmente a estas prebendas que hacen que, claro, se entienda ahora por qué no definen su voto hasta último momento cuando hay vacancias, censuras a ministros, etcétera? ¿Cómo analiza el caso de los niños, congresistas? Bueno, yo prefiero creer que las votaciones que hacen los colegas parlamentarios en general obedecen pues a sus principios, a sus compromisos partidarios, ¿no? A la manera de entender la realidad política nacional y que no estén lógicamente involucrados en situaciones sospechosas o de corrupción, ¿no? Me niego a creer eso. Pero en todo caso, el Congreso sí no puede dejar pasar por alto estos temas y deberíamos de alguna manera iniciar algún procedimiento de investigación. Creo que por la salud misma del Congreso es importante que tomemos alguna medida al respecto. A ver, congresista. Bueno, tiene que investigarse de todas maneras, ¿no? O sea, el Congreso no puede abdicar de esa función, ¿no? Si somos tajantes contra el presidente de la República por estos mismos cuestionamientos o estas revelaciones, ¿no? También tendríamos que aplicar la misma vara para con los congresistas cuestionados, que se investigue, que se descubra la verdad, ¿no? Y que ellos se sometan a las investigaciones. En ese sentido, saludo la decisión del congresista Mori, quien solicitó, ¿no?, una licencia a su bancada e incluso pidió la conformación de una comisión investigadora sobre ese tema. Entonces yo creo que un congresista que nada debe, nada teme y por ende se tiene que someter necesariamente a las investigaciones. Ok, ahora, el tema de la vacancia, déjeme ir con usted, congresista, porque usted sí tiene una posición. Finalmente entiendo que Renovación va a presentar una moción de vacancia. ¿Es así? Y claro, la pregunta sería, bueno, ustedes pueden creer que por principio tienen que presentarla, ustedes van a votar a favor, pero queda claro que no se van a obtener los votos, quizá ni siquiera para hacer que el presidente venga. Y en esta coyuntura de la posibilidad de que hayan unos niños, ustedes dos me acaban de decir que, claro, hay que investigarlo. ¿Tiene sentido insistir con esa moción de vacancia ahora, congresista? Siempre tiene sentido, Cristian, insistir con la vacancia, porque consideramos de que es una alternativa para salir de esta crisis política. Yo también podría creer eso, pero obtener la vacancia. No se trata de presentarla, se trata de obtener los 87 votos para ella. En el periodo pasado se presentaron dos mociones de vacancia contra el presidente Vizcarra. La primera no resultó y la segunda sí. Esta vez podría pasar lo mismo. Sí, pero la segunda, ya que me da el paralelo, perdón, congresista, fue justamente, claro, la declaración de un gerente que decía haberle entregado plata un colaborador eficaz, que había sido ministro y hombre de confianza. ¿Cree que hay un panorama similar o cree que lo de Carilín López todavía está lejano? Bueno, todos estamos viendo que los escándalos se están revelando semana tras semana y nada quita que la próxima semana haya una nueva revelación que incluso pueda animar a los congresistas a votar en favor al menos de su admisibilidad. Ok. Dejo al congresista Muñante, queda claro que ustedes van a presentar la moción y van a votar a favor de la moción de vacancia. En el caso de APP no le voy a preguntar por la vacancia porque me parece muy lejano de acuerdo a un poco lo que han sido las votaciones previas de APP. Creo que ustedes no van con la vacancia, pero ¿van con la cuestión de confianza este martes, congresista? Te puedo contestar sobre los dos temas porque anoche hemos tenido una reunión de bancada bastante prolongada donde hemos discutido ampliamente estos temas y la realidad política nacional. Y creo que amerita que todas las bancadas, todas las fuerzas políticas democráticas asumamos unas posiciones con mucho mayor firmeza. Sobre el tema de del voto de investidura, la bancada parlamentaria mayoritariamente está por una votación en contra del otorgamiento del voto de confianza. La bancada siente que el Poder Ejecutivo no está respondiendo
a la confianza otorgada anteriormente por la bancada que respaldó en 2 oportunidades a los gabinetes anteriores, y creemos que el presidente de la República no tiene un propósito de enmienda, una rectificación, una corrección de las decisiones desacertadas, y por consiguiente la bancada mayoritariamente tiene la voluntad de no otorgar el voto de confianza. Esperemos que mañana o hasta el martes pueda haber alguna variación en la decisión del Ejecutivo en cuanto sobre todo a la renovación del gabinete. ¿Cuáles podrían? Entonces, a ver, porque era un poco lo que yo comentaba al inicio con Mónica, ¿no? Claro, siempre hemos escuchado, bueno, tenemos que escuchar, pero ahora a la luz de los hechos uno diría que, claro, cuando muchos congresistas nos dicen tenemos que escuchar lo que nos diga, más bien es dame un tiempo para ver si es que los niños pueden activarse. Entonces, claro, usted me dice que APP tiene una posición ahora definida. ¿Qué tendría que pasar para que esa posición cambie? Es decir, para que cambien y le den el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres. Cuando nos reunimos con el Premier, se le planteó la necesidad de renovar el gabinete y se le hizo notar serios cuestionamientos en torno a los ministros de Transportes y Comunicaciones, al ministro de Salud, que ya todos sabemos las observaciones que se tienen al respecto, así como en el caso puntual del ministro de Energía y Minas. Anoche las bancadas se han ratificado en esa posición, y de no haber ninguna decisión al respecto, sobre todo en el caso del ministro de Salud, estoy seguro que la bancada quizás en su totalidad vote en contra de la confianza. Ok, pero cuando me dice en su totalidad, bueno, sabemos de Gladys Echaíz y de el general Quiabra, pero digamos, ¿no es que va a haber una votación interna para luego ir con un solo voto el día martes? ¿O van a dejar libre y dependerá de cada congresista? Lo que sucede es que hay colegas parlamentarios de provincias que tienen una posición, que son un número mínimo, que tienen una posición, digamos, de alguna manera favorable a otorgar el voto de confianza. Creo que lo hemos conversado, porque la situación de provincias siempre cuando van a sus representados. Pero claro, ahora tenemos la figura de los niños. Entonces, usted tiene la certeza que es por un tema de conciencia y de representación y no finalmente porque haya un interés, digamos, escondido, porque no es un interés yo votar a favor tuyo porque tú me vas a dar plata para una obra. No sabemos ni siquiera. O porque vas a dar el presupuesto para una obra. ¿Eso le parece legítimo? Mira, lo que sucede es que como conversamos acá en alguna oportunidad, ese sentimiento, esa manera de entender la política en provincias difiere en gran medida con la capital de la República y en algunos departamentos con mucho mayor incidencia. Y tú sabes, nosotros tenemos de 15 parlamentarios, 13 son de provincia. Pero en esta oportunidad, inclusive la mayoría de provincias han opinado de que no debería APP darle el voto de confianza. Y ese es el sentimiento generalizado en este momento. Me preocupa un poco lo que dice, porque si esa es la visión de... O sea, finalmente hay un incentivo perverso. Habría que cambiar en algo la metodología, porque no puede ser que, claro, que el gobierno además te chantaje, o no te chantaje, sino te ofrezca dar obras cuando debería no ser, oye, tú dame un voto y yo te doy el presupuesto para una obra, sino debería ser finalmente un sustento técnico la que defina qué obras se hacen en qué provincias, en qué regiones y cuáles no. Por supuesto. En este caso no está sujeto a ese tipo de decisiones. Aquí lo que hay es una valoración de tipo político. Ok, ¿no? Para ir ahora con el congresista, pero antes de eso, hábleme justamente la denuncia hoy de un programa, creo que yo lo había sacado, pero una congresista de APP que visitó la casa de Zaratea. Uno podría quizá entender que se lo decía en su momento, no había problema, pero ella justamente en la entrevista dice, y se lo comuniqué al presidente del partido, César Acuña, luego un comunicado inmediato de APP diciendo que no sabían nada. No, esa es una reunión, la noche de ayer, la congresista ¿Así lo contó? Sí, anoche nos informó de esa reunión, anoche, ¿no? Y la reunión se ha realizado en el mes de julio, previo a la juramentación del presidente Castillo. No ha sido posterior. No ve ninguna irregularidad y no teme que a los niños le sumemos las niñas. No creyera. Heidi es una persona con convicciones muy claras. Correcto. Y ella explicó anoche y nos parece correcto lo que explicó. Solamente, entonces, es el de salud nada más. Con el de salud ¿habría posibilidad de cambiar voto de confianza? Algunos colegas parlamentarios, no todos. ¿Usted? No. Congresista Muñante, hoy en una entrevista interesante en La República, Eduardo Ariant, ¿no?, politólogo, estamos viendo un proceso acelerado de destrucción estatal. Y da como una opción, y se lo planteo ahora, si es que finalmente se diese la vacancia, o finalmente haya un sentimiento popular masivo de, como dijo Juan Carlos Tafur en algún momento, ¿no?, volver a tirar los dados. Una elección tanto presidencial como congresal.
¿Habría un desprendimiento de parte de Renovación Popular? ¿Ven eso como una opción? Mira, la crisis política en la que estamos sumergidos en este momento parte sustancialmente del Ejecutivo, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo actualmente, con la designación de ministros cuestionados, con la aplicación de políticas erradas, que incluso espantan las subvenciones, viene de parte del Ejecutivo. Aquí el Congreso, con sus limitaciones y errores, no está contribuyendo en ese sentido a que esta crisis política se agrave. Lo que estamos haciendo más bien nosotros es ejercer el control político adecuado. Y si para muchas personas esto parece obstruccionista, pues es justamente la narrativa que se vende en contra del Congreso. El Congreso no puede quedarse callado frente al desgobierno que estamos viviendo, pero digamos, la crisis política que hoy embarga el país principalmente es responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, de suceder una vacancia presidencial y una renuncia de la vicepresidenta, señora Dina Boluarte, lo que correspondería a nuestro juicio son elecciones presidenciales, porque la propia Constitución en su artículo 135 dice claramente que no existe otra forma de revocatoria del mandato parlamentario, sí, solamente la disolución parlamentaria o el cumplimiento del mandato parlamentario. Pero también dice que las elecciones justamente no son presidenciales y congresales para justamente definir esa fórmula presidencialista, semipresidencialista, ese híbrido que tenemos nosotros. Entonces, claro, queda una interpretación. Mi pregunta no era porque lo ataquen de golpista o de obstruccionista, sino como una manera que ustedes ven de lo grave que es el deterioro, ¿no? La destrucción estatal, bueno, nos sacrificamos con tal de que se vaya este gobierno. Mira, yo creo que la crisis o el problema del país no solamente radica en el Ejecutivo o el Legislativo. Si vamos a hablar de que se vayan todos, ¿no es cierto? Entonces hagamos un gran reseteo nacional. Aquí también la crisis proviene del Poder Judicial, del Ministerio Público, sí, de la prensa también, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, pero creo que tendríamos que centrar el problema del país en dos instituciones tan importantes, si no, en todo caso abarcaríamos mucho más poder. Pero entonces a eso hoy, que claro, usted me podría decir que quizá el Congreso no está siendo obstruccionista, pero tampoco está haciendo esas reformas que usted me acaba de mencionar, porque el Congreso tiene la capacidad de resetear. En 7 meses, imagínate, o sea, no se pueden hacer reformas profundas en 7 meses, así como el presidente Castillo tal vez no puede solucionar los problemas del país en 7 meses. Estamos en camino de hacer reformas constitucionales, estamos en camino de hacer leyes que beneficien a la población, pero definitivamente tanto ha sido la crisis, el conflicto de la que nos ha llevado el Poder Ejecutivo y este gobierno, que nosotros más bien de concentrarnos en hacer legislaciones que puedan beneficiar a todos los sectores del país, también nos ha tenido ocupados en hacer control político al gobierno. Yo creo que ahí hemos perdido demasiado tiempo. Entonces, Renovación y usted en particular, congresista, digamos, no correspondería, no estarían llanos a finalmente hacer esa concesión. Bueno, si se ve el presidente, nosotros también. Lo que pasa es que tenemos que tener una posición principista y sobre todo en base a la Constitución. Y la Constitución no prevé la disolución parlamentaria en caso de que en el Ejecutivo renuncie a los vicepresidentes. La misma pregunta, congresista Salguana, respecto de justamente esa posibilidad, ¿no?, de volver a tirar los dados presidencia, Ejecutivo y Congreso, o no, la posición del congresista Muñante. No, comparto lo del colega, agregándole que cualquier disolución del Congreso o reducción del mandato, tendríamos que emular lo que sucedió el año 2000 cuando se hizo el gobierno de transición del presidente Paniagua. Se tuvo que dar una ley expresa por la cual los parlamentarios elegidos del 2000 al 2005 redujeron su mandato congresal. Pero siempre con la voluntad, es lo que yo le preguntaba más que todo por la voluntad. Mire, yo lo que creo, Cristian, es que acá tiene que haber una voluntad de concertación nacional en torno a cualquier paso que se tenga que dar. Y cualquier paso que se tenga que dar tiene que ser estrictamente de acuerdo a lo que manda la Carta Política vigente. Mira, estamos en crisis políticas desde el año 2016. Si procedemos en este momento, hacemos una prognosis de lo que pueda suceder: vacancia presidencial, vacancia de vicepresidencia, presidenta del Congreso, elección presidencial y general, como estás tú señalando, estamos hablando de que en 3 años vamos a tener un promedio de 7 u 8 presidentes y 3 o 4 congresos. Entonces la crisis va más allá de un acatar simplemente lo que dice la población, que se vayan todos. Creo que hay que repensar en general qué está pasando con el escenario político nacional y sobre eso tomar decisiones, porque ¿quién nos garantiza que el presidente que pueda salir electo en elecciones? Para nada. ¿Quién te garantiza que el Congreso, no? Pero claro, yo lo que creo, y termino con esto, Cristian,
que los 130 congresistas lo que están pensando es en lo mejor para el país. Y en su momento se tomarán las decisiones, pero siempre tiene que ser... ¿Usted cree que la mayoría de peruanos, cuando le dan esa desaprobación al Congreso, siente lo mismo que usted acaba de decir? ¿Que los congresistas piensan en el bien del país? Lo que pasa es que el tema de las encuestas... Pero son las mismas encuestas que también piden que Castillo se vaya. No estoy dudando de la veracidad, sino te digo, son las percepciones del momento que a veces no recogen la realidad, el trabajo, el esfuerzo cotidiano que hacen los congresistas. Pero esa es la realidad y contra eso tenemos que trabajar. Correcto, docencia. Con esta termino. La misma pregunta que le hice al señor Guido Bellido Final. La posición frente al caso de Ucrania y Rusia. Congresista Muñante. Bueno, nosotros creemos que es un problema complejo, en realidad, ¿no? No tenemos todavía la información fidedigna y suficiente de lo que allí ocurre. Incluso hace 2 días estaba viendo en un medio de comunicación peruano de los fake news que habían salido en torno a la invasión rusa a Ucrania. Fue todo Renovación, perdón que le interrumpa, pero fue Renovación quien no quiso firmar la moción, ¿verdad? ¿Hubo una moción? No hubo una moción, hubo una votación. Una votación. Exactamente. Y la mayoría de Renovación se abstuvo, ¿no? ¿Se abstuvo? Sí, consideramos de que este tema hay que evaluarlo mejor. Digamos, no tiene una posición clara al respecto. Efectivamente, ¿no? Hay un tema de la propia población en Ucrania, de esa zona donde está ocurriendo el conflicto, hay un tema de Rusia, hay un tema de Ucrania, hay un tema de la OTAN. Pero hay un hecho particular. No hay buenos ni malos, no hay buenos ni malos. Pero hay un hecho particular que es una invasión. Es un país que se mete a otro. Pero hay un conflicto particular de intereses, no hay, digamos, un bueno o un malo en esta película. Lo que tenemos que hacer responsablemente es analizar correctamente esta situación. Peor aún cuando comienzan a propalar muchos fake news que ya se están evidenciando de todo lo que ha venido sucediendo por la prensa internacional. El tiempo me anda, pero quisiera preguntarle exactamente esos fake news. Ya será otra ocasión. Congresista Salguana, para terminar. Nosotros sí censuramos la guerra. Creo que trae desolación y muerte y afecta a peruanos en este momento. Segundo, hay un hecho concreto que es la invasión. Hay muertos, heridos, desplazados, problemas migratorios, problemas de naturaleza humana. Y nosotros sí estuvimos de acuerdo con la moción. Quizá la redacción no fue la precisa, la pertinente, porque creo que el Congreso peruano se debió pronunciar en contra de la guerra y porque prevalezca la paz. Gracias, congresistas. No, encantado. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con el final del programa. No se muevan.